¿Se ve la diapositiva 43 que estoy mostrando? Ya, perfecto. Gracias, Diego. Ya, entonces, lo que hoy día vamos a demostrar, bueno, tenemos dos partes en esta ayudantía. Primero era la demostración de la correctitud del algoritmo de Huffman, y vamos a ver la demostración que quedó pendiente en clases. Y segundo, hay un ejercicio de aplicación de la transformada rápida de Fourier que apareció en una tarea de hace 2 años, eh, y, eh, y vamos a ver cómo podemos usar este concepto que al final se traduce siempre a la multiplicación de polinomios. ¿Ya? Entonces, no sé si vamos a alcanzar a ver la parte 2, pero sí o sí se las voy a tener subida porque es un buen ejercicio. Quizás como que lleguemos a eh, como por dónde va la idea, pero tiene hartos casos extremos, entonces es como largo también. Pero lo más importante hoy día va a ser demostrar la correctitud del algoritmo de Huffman, ¿ya? Entonces, recordando un poco lo que estaba pasando con el algoritmo de Huffman, era que dada una palabra, nosotros queríamos hacer codificación de las letras, ¿ya? Eh, Creo que ya bueno, queríamos hacer una codificación y esta codificación que nosotros queríamos hacer, queríamos que el largo promedio fuese mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos almacenar esta, bueno, queremos almacenarlo y ocupar obviamente el mínimo de espacio. Entonces acá lo importante para poder leer esta palabra, o sea, leer estas codificaciones, eran las codificaciones libres de prefijo, que era que si yo tengo si tengo dos letras A y B pertenecientes a sigma, que es como el conjunto, el abecedario, digamos, tal que son distintas, entonces la codificación de A no es un prefijo de la codificación de B. Y de esa forma uno como que puede ir haciendo un algoritmo que vaya leyendo la palabra, quizás pase más de una vez, quizás no sea como una lectura como inmediata, pero lo que vamos a poder lograr es que podamos leer transformar la codificación. ¿Ya? Ya acá hay un ejemplo de... Ya. Ya, y luego empezamos a ver el tema de las frecuencias de una letra en una palabra, que es la frecuencia relativa de A en W, y que es al final la cantidad de veces que aparece esa letra dentro de la palabra, dividido por el total de las letras en la palabra, lo que nos da como el porcentaje, la frecuencia al final, el porcentaje de esa letra en la palabra. Y lo que vimos fue que eh, definimos el largo promedio de una palabra, o sea, para una palabra, como la sumatoria de todos los caracteres del abecedario, de las frecuencias de A relativa, o sea, la frecuencia relativa de A en W por el largo de la codificación de A, ¿ya? Y eso hace sentido porque al final lo que nos está diciendo esto es eh, como de este porcentaje, o sea, sale en toda la palabra, la letra, por ejemplo, A sale un número o una parte de veces, un porcentaje de veces, ¿ya? Y luego eso lo multiplicamos por el largo. Y de hecho, si es que nosotros al largo promedio lo multiplicamos por el tamaño de la palabra, nos damos cuenta que este término acá hace que la frecuencia relativa se le vaya al denominador, entonces nos queda el largo de la codificación de esta palabra, ¿ya? Todo esto a modo resumen, eh, y lo que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Es una sigma
codificación tau que minimice el largo promedio de la palabra. ¿Ya? Entonces queremos encontrar una codificación que minimice el largo promedio. ¿Ya? Entonces, dado una palabra en este lenguaje, queremos buscar eso. Ya. La función al final largo promedio de la palabra, vimos que no necesitaba nada más que la frecuencia relativa de las letras respecto a W, ¿ya? No se necesita saber la posición en específico, y podemos entonces trabajar solamente con la frecuencia relativa, en lugar de las palabras, ¿ya? Entonces vamos a tener como input la frecuencia relativa, ¿ya? Y lo otro que vamos a considerar es que la frecuencia relativa es una función que toma un número, una letra en sigma y le asigna un valor mayor que 0 y menor que 1, ya porque estamos considerando los casos en que las letras están en la palabra y también que la palabra no es solamente una letra, ¿ya? Y siempre se va a cumplir que la sumatoria de todas las frecuencias relativas va a ser igual a 1. Ya, entonces, el largo promedio de tau para f, que al final es como muy relacionado con el largo promedio respecto a la palabra, se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser sobre todas las letras, vamos a calcular la frecuencia de esa letra que nos van a dar por el largo de la codificación, que en nuestro caso pueden ser, no sé, se cuenta en bits. Ya. Ya, entonces, la entrada es una función f y el objetivo es minimizar el largo promedio de tau para las frecuencias. ¿Ya? Y vimos que era una cosa fundamental verlo como un árbol, ¿ya? En donde si nosotros queríamos que fueran libres de prefijo, se tenían que cumplir algunas cosas. Cada hoja tiene como etiqueta un elemento de sigma, y estos son los únicos nodos con etiqueta. Si se fijan acá, todas las hojas tienen un nodo, o sea, una letra, y los nodos intermedios no tienen, ¿ya? Cada símbolo de sigma he usado exactamente una vez como etiqueta, porque así no tenemos más de una codificación por letra. Cada arco tiene una etiqueta 0 o 1, lo que va a hacer, lo que va a generar un camino en este árbol. Por ejemplo, la letra C acá se está viendo como un 1, 1, ¿ya? Y la letra B 1, 0, A 0. Y cada arco tiene etiqueta, bueno, yo lo dije. Si una etiqueta tiene, si una hoja tiene etiqueta E y las etiquetas de los arcos del camino de la raíz hasta esta hoja forman una palabra W, entonces la codificación va a ser el camino, ya que fue lo que dije antes. Ya, entonces, además, bueno, esto ya, este árbol lo vamos a llamar ABF de tau, f, porque acá genera una codificación y tenemos nuestras frecuencias, ¿ya? Ya, entonces en clases también demostraron estos ejercicios que van a ser útiles, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, si es que tenemos tenemos U y B, dos hojas en este árbol con etiquetas A y B, si el camino de la raíz U es más corto que el camino de la raíz B, entonces la frecuencia de A, que corresponde al U, va a ser mayor a la frecuencia de B. Es decir, que si es que la palabra A ocurre más veces, nosotros queremos que esté en el árbol más arriba, para que la codificación sea más corta y como ocurre más veces, el largo promedio va a ser menor. Ya, eso lo demostraron. Después, los nodos internos, cada nodo interno tiene 2 hijos, y eso también lo demostramos porque si es que no tenía 2 hijos, como que uno podía subirlo hacia arriba. Y lo último, que igual es súper importante, que influye harto en el algoritmo, era que si es que yo tengo 2 letras en el abecedario que son distintas,
y son como las que tienen menor frecuencia para todo, comparándolas con todas las otras letras, va a existir una codificación tau prima libre de prefijo, que el largo promedio respecto a esa frecuencia va a ser la misma que el largo promedio de este tau, ¿ya? Y además A y B van a ser hermanas, las hojas con las etiquetas A y B van a ser hermanas en el árbol ABF, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos un tau óptimo, siempre podemos considerar que los que tienen menor frecuencia, es decir, los que van a tener la codificación más larga, son hermanos. Y de esto se puede, en esto se basa el algoritmo, ¿ya? Entonces, el algoritmo que vemos acá es un algoritmo codicioso. Ya vimos una demostración de un algoritmo codicioso la semana pasada que fue bastante difícil de demostrar, como medio sacado de la manga, pero la intuición era bastante simple, ¿ya? El algoritmo de codificación de Huffman es un algoritmo codicioso que va buscando como lo que optimiza localmente y terminamos demostrando que va a optimizar eh, en general. ¿Ya? O sea, digo, no en general, sino que globalmente. Ya. Entonces, la función de selección va a elegir dos símbolos en sigma con la menor frecuencia relativa, los coloca como hermanos en el árbol binario y continúa la construcción como de forma recursiva hacia arriba, ¿ya? Y si es que no se acuerdan, el algoritmo lo que hacía era lo siguiente. Si teníamos un vocabulario de 2 letras, entonces retornábamos a 0, o sea, al A le vamos a retornar la codificación 0 y al B le vamos a retornar la codificación 1, lo cual es bastante eh, simple de ver porque son las codificaciones más pequeñas que nosotros podemos hacerle y son, bueno, libre de prefijo y todo eso. Ya luego, si es que hay más de 2 caracteres en el vocabulario, entonces vamos a tomar los 2 caracteres que tengan la menor frecuencia, es decir, los que queremos que aparezcan más abajo en el árbol, y de alguna forma como que vamos a crear un conjunto de frecuencias nuevo, que va a ser las frecuencias anteriores menos la frecuencia de A, la frecuencia de B, unido con, como que unimos los nodos, ¿ya? Un C que no está en el vocabulario, y le sumamos las frecuencias de A y B. Es decir, vamos a considerar que A y B son como un mismo nodo. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Porque cuando tenemos que los dos nodos son los que tienen menor frecuencia, podemos tenerlos como hermanos. Y ahí al tenerlos como hermanos, nosotros utilizamos un símbolo y en clase el profe también como que dibujó una estrellita y ahí podíamos verlo. Entonces, luego de eso, vamos a calcular la codificación de Huffman, pero si se fijan, acá el G tiene un carácter menos en el vocabulario, ¿ya? Entonces, como que de forma recursiva nosotros vamos yendo, no sé, pues si acá antes sigma tenía n letras, ahora en G nosotros vamos a tener n-1, ¿ya? Y aquí, o sea, y aquí lo vamos a calcular recursivamente, ¿ya? Y esta va a ser la codificación óptima tomando la C y no considerando las letras A y B. Y luego obtenemos el valor de W y como son hermanos, vamos a asignarle le sacamos este C que es un C que lo inventamos nosotros y al árbol final le vamos a asignar al A y al B el camino hacia C más un 0 o un 1. O sea, más un 0 para A y un 1 para un B, da lo mismo a quién le pongo el 0, a quién le pongo el 1. Pero lo importante es que a uno le pongo el 0 y al otro le pongo el 1, porque son hermanos. ¿Ya? Y ahí retornamos esta codificación. ¿Ya? Ya, hasta ahí el repaso. ¿Alguien no, alguien tiene alguna duda de algo? Ya.
Voy a abrir esto para dejar el algoritmo al lado. Ya, entonces es la página 43. No, como 53. Ah, espera, todavía no sé. No me quedó claro, dice Guillermo. No, me quedó claro. Ya, genial. Eh, Tengo que compartir toda mi pantalla. Ya. Ahora sí se ve todo, ya. Entonces, vamos a agrandar esto para que se vea un... Vamos a dejar el algoritmo acá. El algoritmo lo dejamos acá. Ya, porque ahora vamos a empezar a demostrarlo. Entonces, el teorema, ¿qué es lo que dice? O quizás voy a cambiar esto para que no interfiera con, con el video. Ya. Entonces, si f es una función de frecuencias relativas, sigma es el dominio de f y tau es el output que nos da el algoritmo de Hoffman. Entonces tau es una codificación que es libre de prefijo y que además es óptima, es decir, minimiza la función largo promedio de f. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a realizar por inducción, que es lo más lógico, diríamos, porque si se fijan, aquí como que en el vocabulario que tenemos, le estamos, si acá había n, como les dije, acá había n-1 letras, ¿ya? Entonces, primero veamos el caso base. ¿Qué pasa si es que sigma es igual a 2? Bueno, si sigma es igual a 2, la codificación que nos entrega el algoritmo de Huffman es correcta. ¿Por qué? Porque al final solamente tenemos un árbol que tiene la raíz y, y dos hijos. Es libre de prefijos porque le asignamos al A un 0 y al B al 1. Y además es óptima porque no hay forma de que lo hagamos más corta. O sea, la otra opción sería hacerlo un, como un string vacío, pero eso no se puede. ¿Ya? Entonces, el caso base lo tenemos como de forma trivial. ¿Ya? Y entonces la hipótesis de inducción que vamos a necesitar es que para un valor n mayor o igual a 2, supongamos, eh, o sea, supongamos que se cumple esta propiedad de que es óptimo, es que este tau que entrega el algoritmo de Huffman es óptimo para n mayor a 2, ¿ya? Y lo que nuestra hipótesis es demostrarlo cuando el vocabulario tiene tamaño n más 1, ¿ya? Que al final la hipótesis de inducción va a ser que se cumple para n mayor a 2 hasta n y queremos demostrarlo para n más 1. ¿Ya? Entonces esto aquí lo dejamos subrayado para que nos acordemos. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta demostración estamos en la tesis de inducción? Entonces, sean A, B, C, G, tau estrella y tau definidos como en el código de esta llamada acá. Entonces tenemos A, B, perdón, estamos en el else, porque ya son más de dos caracteres, porque estamos viendo n más 1 y n es mayor o igual a 2. Entonces, vamos a tener que existe un A distinto del B, tal que f de A es menor o igual a f de B, y f de B es menor o igual a f de E para todo E en el vocabulario. Es decir, que son los caracteres que tienen la frecuencia mínima dentro de todo el vocabulario, del vocabulario. ¿Ya? Y, y podemos ver que C, bueno, entonces C va a ser un símbolo que no aparece en este sigma, ¿ya? El G es esta construcción es como nuestras nuevas frecuencias, ¿ya? Porque recordemos que sacamos el A, sacamos el B y como que de alguna forma los unimos. Esto lo podemos hacer porque los podemos transformar como hermanos en el árbol, que fue lo que mostramos en el ejercicio.
Y el tau estrella va a ser como calcular la codificación de Huffman para esta frecuencia que es un poco más pequeña que el F. Luego el tau es simplemente como asignarle la codificación para A y para B, ya dependiendo de qué codificación se le asignó a este. Pero lo que nosotros estamos asumiendo como hipótesis de inducción es que este tau estrella es el que optimiza este problema, es el que tiene el largo promedio más pequeño, ¿ya? Para G, ¿ya? Entonces, ya dada esta definición de tau, es sencillo ver que tau es una codificación libre de prefijo. ¿Por qué? Porque lo único que cambia entre tau y tau estrella es libre de prefijo. Lo único que cambia entre tau y tau estrella es que en vez de tener un C, ahora tenemos un AW0 y un BW1. Antes era CW, ¿ya? Em, y esto es libre de prefijos porque si todo lo anterior era libre de prefijos, cuando yo le agrego un 0 y un 1, al final también va a ser libre de prefijos. Lo otro que vamos a tener es que para cada para cada carácter que no pertenece, que pertenece a sigma menos nuestro A y nuestro B, las codificaciones son iguales, porque aquí lo único que hacemos es que cambiamos solamente el C. Eliminamos el C y lo cambiamos por el A y por el B. Entonces todo lo demás no lo tocamos, ¿ya? Y por último, lo que podemos ver de acá es que el largo de la codificación de A que es igual al largo de la codificación de B, porque son hermanos, es el largo de la codificación estrella de C, porque C tenía un camino, y nosotros le agregamos un 1 y un 0 para el A y el B, entonces el largo de este camino aumenta en 1 nomás, ¿ya? Eso es lo que son cosas que nos sirven. Ya, entonces, nosotros queremos demostrar que, eh, cuando tenemos que el tamaño de sigma es n más 1, sabiendo que se cumple para n, también va a ser óptimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a demostrar por contradicción que en verdad este tau que nosotros creamos acá, que Huffman creó acá, no minimiza el valor de la función largo promedio de, de esta frecuencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que no minimiza? Que existe otra codificación que vamos a llamar sigma estrella, o sea, perdón, sigma tilde, libre de prefijos, tal que sigma tilde minimiza la función LDP, o sea, minimiza la función largo promedio. ¿Y, y qué quiere decir eso? Que es menor estricto que el largo promedio de, de tau prima respecto a f es menor que el largo promedio de tau respecto a f, en donde, si no se acuerdan, tau era lo que nos entregaba el algoritmo final, y tau prima es como nuestro objeto de contradicción que se supone que va a ser mejor que lo que nos entrega Huffman. ¿Ya? Ya. Entonces, por la definición de A y B y los ejercicios que vimos antes, podemos suponer que existe un W tal que tau prima de A eh, es igual a un W0 y tau prima de B, la codificación de A es un W0 y la codificación de B es un W1. ¿Ya? Y esto, ¿por qué lo sabíamos? Porque estos ejercicios de acá decían que si es que A y B eran de sigma y las frecuencias eran como las menores de todas, entonces existe otra codificación equivalente que, o sea, que también que hace que estas sean hermanas, ¿ya? Y como que no cambia mucho. ¿Ya? Y notemos que el W no puede ser cero, porque si fuera cero, entonces estaríamos poniendo como de la raíz el A y el B, pero sabemos que hay uno que no es tan pequeño como, o sea, que pasa más, que las frecuencias es mayor que el A y el B, ¿ya? Entonces, eh, el W tiene que ser algún carácter, ¿ya? Entonces, volvamos acá al algoritmo, ya.
Además, vamos a definir un tau 2', ¿ya? Aquí la notación de repente se puede volver un poco más confusa, pero ¿cuál va a ser la idea de esto? Nosotros tenemos nuestro tau', que es una codificación que está hecha para la función f, ¿ya? Si se fijan acá, el tau' está hecha para la codificación f, al igual que tau. Es decir, f tiene las frecuencias sobre el vocabulario de n+1 letras, mientras que tau 2' va a ser el tau', que tiene n+1 letras con las codificaciones, le vamos a sacar dos codificaciones y meter una, ¿ya? Y que le vamos a meter el C al final, que es esta como, como representación del A y el B juntos, ¿ya? Entonces nos queda que el tau 2' se relaciona con el tau estrella que tenemos acá, po. Se relaciona con el F, con el G, perdón, ¿ya? Ya. Entonces, acá cuando dicen, bueno, no sé cómo se dice esta letra, pero digamos que es tau también mayúscula. Tau 2' es una codificación libre de prefijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que cambiamos fue el A y el B, ¿ya? Y sabemos que tau estrella es libre de prefijo y a diferencia de tau 2', la única diferencia es el C y el W. Entonces lo sacamos y un segundito. Ya. Em, ya, pues entonces nosotros podemos ver la codificación. Ya, entonces partamos acá. Como dije, tau 2' está relacionado eh, con el tau estrella, ¿ya? Y el otro, que es tau', perdón, acá tau 2', y tau' está relacionado con el tau que nosotros como que respondemos de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que queremos hacer es llegar a la conclusión, les hago como el paso rápido, pero lo que queremos hacer es llegar a la conclusión de que tau 2', de que el largo promedio de tau 2', eh, va a ser menor estricto que el largo promedio de tau estrella respecto a G, ¿ya? Y eso, ¿alguien me puede decir por qué es una contradicción? Antes de que veamos como detalladamente por qué es una contradicción. Va un poco por acá. Ya, alguien ahí está hablando. Dígame. No, no estoy seguro, pero va porque la frecuencia de C es lo mismo que la frecuencia de A más B. Em, es más fácil de hecho, porque lo que nosotros estamos suponiendo, si te acordáis acá, Guillermo, era que la hipótesis de inducción, el tau que nosotros calculábamos para para un vocabulario de largo n, o de n, para un n, perdón, porque esto es inducción simple, es óptimo en la codificación de Huffman, ¿cachai? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que estamos encontrando otra codificación distinta, tal que hace que el largo promedio sea menor. Y nuestra hipótesis de inducción decía que el largo promedio de este tau estrella que se daba acá era óptimo cuando teníamos n caracteres. Y en G tenemos n caracteres, porque el C eh, se cambiaba por el A y el B, entonces pasamos de n+1 a n. ¿Ya? Entonces, llegar a esto implicaba que, que era una contradicción, porque nosotros en la hipótesis de inducción estamos suponiendo de que tau estrella es el óptimo
para este problema de optimización. ¿Ya? ¿Queda como claro? Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a esto? Un poco matraca, ¿ya? Entonces, partamos con tau 2', o partamos con tau estrella y tau, ¿ya? ¿Cómo se relacionan el largo promedio de tau estrella sobre G y el largo promedio de tau sobre F? Recordemos que tau estrella es calcular la codificación de Huffman con este G, que son unas frecuencias en un vocabulario de largo n, y el tau es lo que retornamos eh, con el algoritmo de Huffman, que tiene n más 1 frecuencias. O sea, f él tiene dominio sigma completo, que es n más 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos por definición el largo promedio de tau estrella sobre G, por definición va a ser todos los E que están en este vocabulario de G, ¿ya? Recordemos que este tau, o como se diga, representa como las frecuencias de las letras en este conjunto acá, en este vocabulario, que son n letras. Entonces sería la sumatoria de las frecuencias G de E por el tamaño de la codificación tau estrella. ¿Ya? Esa es la definición de largo promedio de tau estrella sobre G. ¿Ya? Y lo que nosotros podemos hacer acá es simplemente sacarle el C, porque sabemos que en G nosotros aquí le metimos un C como un nodo falso para que nos ayudara a hacer las cosas. Y nos va a quedar es simplemente separar esta suma, sacarle el C acá y sumarlo aparte. Ya no hicimos nada más que eso. ¿Ya? Luego, esto es lo mismo que al sigma, este conjunto acá, tau menos C, quedan todas las letras menos del sigma menos A y B, porque al final la única diferencia entre tau y sigma es que tau tiene un C y sigma tiene A y B. ¿Ya? Entonces acá estamos haciendo lo mismo. Pero la diferencia es que acá ya podemos empezar a usar el F, porque cuando estamos hablando de F, es una función que su dominio es sigma, ¿ya? Ese es el cambio que hicimos. Y también podemos hablar ya de el tau de esta E, que como habíamos visto antes, miremos acá, para cada E perteneciente a sigma menos A y B, se tiene que tau de E es igual a tau estrella de E. Entonces, eso se puede ver acá, que cambiamos como estamos en sigma menos A y B, eh, cambiamos el tau estrella de E por tau de E, que al final es lo mismo, ¿ya? Y eso eh, lo vimos antes, ¿ya? Y además, GDC, recuérdense que por el algoritmo iba a ser f de A más f de B. Entonces GDC es f de A más f de B, y acá no cambiamos nada, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda? Ya, genial. Entonces, después seguimos y acá dejamos intacto dentro del paréntesis, pero separamos esta factorización, lo dejamos separado y recordemos que también habíamos visto que tau estrella, tau de A, el tamaño de la codificación de A es igual al tamaño de la codificación de B, y es lo mismo que el tamaño de la codificación estrella de C más 1. ¿Por qué? Porque al final como que el C era como el padre de A y B, como nosotros lo habíamos dejado juntos por la propiedad del ejercicio, entonces solamente le agregamos el 0 y el 1, va a ser W0 y W1. Entonces aquí lo que pasa es que en vez de poner tau estrella de C, ponemos tau estrella de A menos 1, porque sabemos que tau estrella de A tiene como un arco más que tau estrella de C, ¿ya? Y bueno, hacemos lo mismo para el tau estrella de B, ya que tiene el mismo largo, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros podemos separar esto, nos queda f de A por el tamaño de tau estrella de A,
más f de b por el tamaño de la codificación de b, y eso lo metemos dentro de esta sumatoria y se nos va este menos de acá, porque al final va a ser f de a por tau de a, el tamaño de tau de a, pero nos quedan dos términos restando. Nos queda menos f de a y menos f de b, ¿ya? Y por último, esta es la definición del largo promedio de tau respecto a f, y nos queda este término menos f de a más f de b, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona el largo promedio de tau estrella respecto a g con el largo promedio de tau respecto a f? De esta forma, ¿ya? Puede ser un poco como complicado, un poco medio matraquero, pero así en general los algoritmos, así son en general los algoritmos greedy, como que tienen una parte que son trucos, que son haces sacadas bajo la manga, y yo le insisto como que si es que en la prueba le aparece algo así, siempre va a ser guiado, ¿ya? Ya, ahora hagamos el mismo proceso, pero entre tau 2' y tau'. Ya, entonces recordemos que era tau 2', es casi lo mismo. Nosotros lo que estamos haciendo es sacándole a tau', em, la codificación de A, la codificación de B, y le estamos metiendo la codificación de C, que es un camino, ¿ya? Entonces, hacemos exactamente lo mismo, ya no voy a repetir los pasos, porque es realmente lo mismo, es como cambiar solamente los tau estrella y los tau, y llegamos a que el largo promedio de tau 2 estrella es igual al largo promedio de tau estrella respecto a f, menos f de a más f de b, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el largo promedio de tau 2 estrella de G es igual a esto de acá, ¿ya? Que si se fijan es exactamente esto que queda desarrollado acá, ¿ya? Y además, por la hipótesis de inducción, nosotros, o sea, digo, porque supusimos en la tesis de inducción por contradicción que existía una codificación tilde que tenía largo promedio menor que esta codificación tau, entonces podemos simplemente acotarla por arriba con un mayor estricto con la codificación, eh, el largo promedio de tau respecto a f. Y esto, ¿dónde lo vimos? Para que me crean, lo vimos acá, ¿ya? Entonces, esto fue lo que supusimos por contradicción en la tesis de inducción, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos eso, nosotros podemos acotarlo de esta forma. Y luego, si se acuerdan, esto es lo mismo que el largo promedio de tau estrella sobre G, que también fue lo que desarrollamos antes, que acá, ¿ya? Entonces, de aquí pasamos en igualdad acá, ¿ya? Entonces, habiendo hecho esto, eh, concluimos que realmente, como acá hay un menor estricto, el largo promedio de tau 2' de G es menor estricto que el largo promedio de tau estrella sobre G. ¿Y qué significa esto? Significa que que tau estrella no optimiza este problema, es decir, que había otra codificación que minimizaba el problema del largo promedio, ¿ya? Y esto contradice la hipótesis de inducción, porque en la hipótesis de inducción nosotros dijimos que tau estrella era el que minimizaba esta función largo promedio sobre G, ¿ya? Y entonces llegamos a la contradicción, y eso nos dice que no puede pasar que haya una codificación que tenga tamaño, eh, que el largo promedio. A ver, entonces, vámonos a la contradicción para que quede bien claro. Entonces, no puede pasar que sigma no minimice el valor de la función L de f, de, de tau. Ahí no sé por qué será una X. Pero, es decir, no existe un tau prima tal que
el largo promedio de f, el largo promedio de tau prima sobre f sea menor al largo promedio de tau sobre f. ¿Y qué es lo que nos dice eso entonces? ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Es que efectivamente la codificación de Huffman es la que minimiza el largo promedio de, de las codificaciones respecto a las frecuencias, que al final es el que minimiza largo promedio de las codificaciones respecto a la palabra, porque recordemos que la frecuencia era como una forma de ver la palabra, ya como porcentaje. ¿Ya? Entonces, con eso queda demostrada el lema, el teorema, perdón, que dice si f es una función de frecuencia relativa, sigma es el dominio de f y tau es calcular el algoritmo de Huffman, entonces tau es una sigma codificación libre de prefijos que minimiza la función largo promedio de f de x. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, porque con esto terminamos esta parte. Ya, ojalá que haya quedado claro. Y si no hay dudas, pasemos a el ejercicio número 2, que es sobre la transformada rápida de Fourier, una aplicación. Em, igual si quieren pueden darle una repasada a esto. En general las pruebas, el profe como que hace como cambios de las cosas que vieron en clase. Bueno, ahora va a ser presencial, entonces pónganle harto ojo a cómo se hizo, cuál fue la idea, qué es lo que se está haciendo, cuáles fueron las demostraciones de clase. No aprenderse de memoria, no creo que eso sirva mucho, porque en general como que lo que el profe busca es que ustedes piensen un poco y no memorizar tanto. Si estas cosas son, uno no puede andar memorizándose cada demostración. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a el segundo ejercicio. Ya que es bastante entretenido. Creo que la transformada en Fourier es algo muy entretenido, transformada rápida. Porque te permite hacer cosas como... mi contrato de trabajo. De una forma totalmente distinta. Ya entonces, ya vimos esto acá. Ok. Ya. Ya, este ejercicio se ve muy pequeño, pero es bastante largo y de hecho yo creo que los voy a liberar un poco antes, si es que puedo, porque los voy a dejar pensando. Y les voy a subir el algoritmo y toda la solución, ¿ya? Que lo tengo acá, todavía les tengo pendiente el de la semana pasada, que le he sacado fotos, pero no lo he subido a la descripción de YouTube. Pero ya que se acerca la prueba, supongo que se van a ir metiendo más al canal. Denle like. Em, ya, entonces, veamos el papel. Ya, entonces, tenemos un ejercicio que dice suscribirse y darle like, claro, exactamente como dice Daniel. Y si quieren repasar de discretas, también tengo un curso de discretas por ahí, que está incompleto, pero lo voy a hacer completo. Ya, entonces considere el arreglo de enteros A1 hasta AN, en donde el tamaño de A sub I, que son enteros, es menor o igual a N, ¿ya? Para cada I perteneciente del 1 hasta N. Entonces vamos a considerar post 1, veremos acerca de los likes. Ya, me gusta. Ya. Em, entonces, ya, entonces consideremos
este C, que son todas las tuplas I, J, K, tal que A sub I más A sub J es igual a A sub K, ¿ya? Y los subíndices son distintos, ¿ya? Entonces lo que nos piden es diseñar un algoritmo que reciba esta lista A y calcule el tamaño de C en tiempo n log n, ¿ya? Importante el tiempo n log n porque nos dice al tiro que tenemos que usar la transforma rápida de Fourier, ¿ya? En este caso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sería un algoritmo ingenuo? El algoritmo de fuerza bruta, digamos. El algoritmo de fuerza bruta lo que haría sería tres for. Sería for i in range n, ¿ya? For j in range n, ¿ya? Y for k in range n. Lo que nosotros tenemos que verificar es, bueno, tenemos un contador acá quizás. Contador es 0. If a sub i más a sub j es igual a sub k, and i distinto de j y distinto de k, digámoslo así como de forma rápida. Entonces, contador más igual 1, ¿ya? Entonces, de alguna forma como que vamos a ir revisando todos los subíndices distintos y viendo si es que suman, ¿ya? ¿Y cuánto demora esto? ¿Cuánto es el orden de complejidad a simple vista? Bueno, acá hacemos n veces, bueno, acá adentro hacemos una operación, digamos. Acá hacemos, bueno, esta una operación la hacemos n veces. Después esta de acá la hacemos n veces. Entonces ya entre estas dos tenemos n cuadrado. Y esta de acá la hacemos n veces también. Entonces esto es O de n cubo, ¿ya? Y ese análisis es válido para cualquier tipo de algoritmo si es que es suficientemente entendible, ¿ya? Entonces nos pasamos por harto, nos pasamos por casi n cuadrado, porque recordemos que para cualquier epsilon mayor a 0 teníamos que O de log n pertenece a O de n a la epsilon. O sea que el logaritmo de n no se compara nada con el n, ¿ya? Ya. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a borrar esto acá y vamos a partir... uy, vamos a partir con cómo nosotros lo transformamos a un ejercicio que se puede hacer la transformada rápida de Fourier, ¿ya? Y antes de eso, y de hecho la transformación de la transformada rápida de Fourier, como hacia la transformada rápida de Fourier, se las voy a dejar pendiente y les voy a dar eh, como otro problema que va a ser como un subproblema de esto, ¿ya? Y que con eso van a estar más o menos listos, ¿ya? Que se llama el problema de todas las sumas posibles. Esto es como un lema para el teorema. Entonces, usando esto, con esto resolvemos la parte 2. Ya. Entonces, ya. ¿Qué es el problema de todas las sumas posibles? Entonces, dadas A y B, listas, ¿ya? Son arreglos. Queremos eh, computar A sub I más B sub J
para todo i, j, ¿ya? Es decir, y esto lo vamos a hacer con ejemplo, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la lista A puede ser 1 y 2, la lista B es igual a 4, 3, ¿ya? Y, bueno, computar, ¿a qué me refiero con computar A sub i más B sub j? Es computar esto y calcular la cantidad de veces que aparecen los distintos números, ¿ya? Entonces va a ser algo como, bueno, tenemos 1 más, un segundo, ya, 1 más 4 va a ser igual a 5, 1 más 3 es igual a 4, 2 más 4 es igual a 6 y 2 más 3 es igual a 5. Entonces de esto concluimos que el 4 aparece una vez, el 5 aparece dos veces y el 6 aparece una vez, ¿ya? Entonces ese es nuestro problema. Entonces queremos saber cuántas veces aparece el 4, cuántas veces aparece el 5, o sea, al final cuántas veces aparece cualquier suma, ¿ya? Entre estas dos listas, ¿ya? Y esto se puede hacer con polinomios, ¿ya? Entonces les voy a poner acá como, esto lo podemos hacer con polinomios. Esto se puede hacer con polinomios. ¿Alguien me puede decir cómo esto yo lo puedo hacer con polinomios? Esta es como la parte más difícil, ya, multiplicando los grados. Ya. ¿Y qué grados son? ¿De qué grado? Va bien, Pablo, pero dame un poco más de información. Si queréis. ¿Cómo, qué polinomios de partida? Los x elevado a i, supongo que escribiste, porque a mí también me pasa siempre que se pone así el elevado. Claro, entonces lo que vamos a tener es que vamos a transformar esto, un a sub 1, si es que a es esto de acá, coma, a sub n, ¿ya? Y tenemos el b, que es b sub 1, coma, b sub n. Esto lo vamos a transformar a un polinomio que va a ser x a la a sub 1 más x a la a sub 2 más x a la a sub n, y por acá al otro lado vamos a tener x a la b sub 1 más x a la b sub 2 más x a la b sub n, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico x a la a sub 1, esta suma acá, x a la a sub n, por x a la b sub 1 más x a la b sub n? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué me da esto? ¿Ya? Veamos, pues, veamos qué nos da. Veamos el mismo ejemplo de antes, este ejemplo del A y el B acá. Entonces, lo primero, construimos nuestros polinomios. Entonces vamos a ponerlo en color negrito para que se diferencie. Entonces tenemos 1 y 2. Esto lo transformamos a x a la 1 más x a la 2. Tenemos 4 y 3. Esto es x a la 4 más x a la 3. ¿Ya? Y entonces ahora multipliquemos estos polinomios y nos va a quedar x a la 1 más x a la 2 por x a la 4 más x a la 3, que eso es lo mismo que x a la 5 más x a la 4 más x a la 6 más x a la 5, que es lo mismo que en su forma canónica, 1 por x a la 4 más 2 por x a la 5 más 1 por x a la 6, ¿ya? Y lo que nos está diciendo esto es que como cuando uno multiplica polinomios, cuando uno multiplica como
exponentes se suma, es decir, si yo multiplico x elevado a sub 1 por x elevado a b sub 1, me da x elevado a más b, o sea, a1 más b1. Entonces al final lo que estoy haciendo es como multiplicar, sumar los coeficientes. ¿Y qué son los coeficientes? Bueno, los coeficientes son los elementos de la lista, ¿ya? Y entonces aquí, esta cosa acá, que yo la hice en tiempo n cuadrado, si se fijan, esto yo lo hice en n cuadrado, nosotros en realidad podríamos haber llegado directamente, y les voy a poner con rojito acá, a esta parte de acá, en tiempo n log n, usando la Fast Fourier Transform, ¿ya? Y ahí está la gracia, po. Ahí está la gracia de por qué este problema, sumar los coeficientes y el ponderador en cuántas veces da la suma. Claro. Ahora, esto resuelve este problema de todas las sumas posibles, ¿ya? Eh, pero, pero ¿cómo podemos aplicar este problema de todas las sumas posibles a nuestro problema original, que era que dada una lista A, nosotros queríamos ver todos los coeficientes i, j, k, tal que a sub i más a sub j es igual a sub k, ¿ya? Entonces, así va más o menos la cosa, ¿ya? La idea, porque ya eh, como que si lo hago demasiado en detalle nos vamos a pasar mucho, pero la idea es que vayan entendiendo y después si quieren revisar el material que les voy a dejar en YouTube. Ya, entonces, ¿cómo va la idea? La idea es la siguiente. Bueno, yo tengo el polinomio, bueno, tengo A, lo transformo a un polinomio, digamos, A, polinomio guión bajo A. Luego, con la transformada rápida de Fourier, hago polinomio guión bajo A por polinomio guión bajo A, ¿ya? Y esto lo puedo hacer, como dije, con la transformada rápida de Fourier en n log n, con FFT, ¿ya? Y luego me queda algo. Luego me queda esto de acá, como en el ejercicio, ¿ya? Me queda, digámoslo así, me queda algo, me quedan todas las sumas posibles, todas las sumas posibles, y ahora lo que yo tendría que hacer es ir revisando coeficiente por coeficiente. El primer paso, me quedan todas las sumas posibles, las sumas, ¿ya? Y el siguiente paso sería como ir revisando los elementos de A, entonces después vendría como revisar los elementos de A para ver cuáles se suman, porque puede que no se sume ninguno. Acá por ejemplo, yo tengo, no sé, si mi lista fuera esto de acá, o si mi lista fuera esta de acá, el 1 y el 2, tendría x1 más x2, sería nuestro polinomio A, por x1 más x2, que eso es igual a x al cuadrado más 2 por x1 por x2, x3, más x a la cuarta. Entonces lo que nos está diciendo es que en todas las sumas posibles, el 2 se suma dos veces, o sea, el 2 se suma una vez, el 3 se suma dos veces, y el 4 se suma una vez, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Entonces lo primero que hay que hacer es ver acá. Nosotros teníamos en nuestro A, teníamos el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces revisamos el A. ¿Hay alguno que sume 1? No, no hay ninguno. Entonces el 1 suma 0. El 1 no lo incluimos en las tuplas. ¿Hay alguno que sume 2? Sí, hay uno que suma 2. ¿Ya? Em, entonces, de alguna forma como que nos está diciendo que el 2 es sumado una vez. Ahora, y entonces como que de alguna forma nos olvidaríamos de estas otras cosas porque no nos interesa. Ya. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que acá nos dicen que I, J y K son distintos, ¿ya? Tal que A sub I, J más A sub I es igual a sub K.
¿Y cómo nosotros logramos sumar el 2 acá? Sumamos el coeficiente número 1 con el coeficiente número 1. Y eso no está permitido porque eso sería una tupla de la forma i, i. De hecho, sería 1,1,2. Porque recordemos que este es el coeficiente 1 y este es el coeficiente 2. Entonces sería esta cosa acá que no es aceptable. Recordemos que acá están los coeficientes. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que ir teniendo cuidados con esos casos bordes. Y hay hartos casos bordes. ¿Ya? Por ejemplo, un caso borde es ese. ¿Ya? Un primer caso borde es cuando si el exponente es par, restar 1, no necesariamente, porque sabes que también podría pasar esto. Podríamos tener que A es 1,2,1. Y ahí no tendríamos como problema de eso. O puede ser también que lo que se repita sea como el 2 elevado a 2, ¿cachai? O sea, 2 más 2 es 4. Pero va más o menos por ahí, que hay que empezar a restar cosas. Entonces, nos tenemos que fijar en los casos bordes, que son cuando tenemos i, k, ¿ya? El segundo caso borde es cuando tenemos i, j, i. Y el tercer caso borde es cuando tenemos j, i, i, perdón. Ya. Para terminar, este caso ya lo vimos, que es este caso de acá. Este caso, ¿cuándo podría suceder? Podría suceder cuando a sub i es un número, a sub j es igual a 0, y obviamente que a sub i más a sub j me va a dar a sub i. Y eso no nos interesa porque necesitamos que estos dos sean distintos coeficientes. Entonces hay que restar como una cantidad proporcional a los ceros. Ya, entonces, de hecho, y acá pasa lo mismo, pues, si el j es 0 y el i es cualquier número, o sea, si el a sub j es 0 y el a sub i es cualquier número, obviamente que nos va a dar a sub i. Entonces también hay que restarle como una cantidad proporcional a la cantidad de 0 que hay. ¿Ya? Entonces, por eso es que este análisis se hace como muy largo y muy como de casos extraños, pero yo los tengo detallados y les tengo el algoritmo escrito ya. Eh, pero ya con esto de todas las sumas, ven que la parte importante de la transformada de Fourier ocurrió acá, que de hecho nosotros ni siquiera lo hacemos como humanamente. Yo acá hice un n al cuadrado asqueroso, o sea, no me voy a andar haciendo la transformada rápida de Fourier para multiplicar estos números. Pero cuando son números extremadamente, o sea, cuando son listas de 300 dígitos, por ejemplo, de 3000 dígitos, hace la diferencia. ¿Ya? Un L log n con un n cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la transformada rápida de Fourier. ¿Ya? Y bueno, ahí también, acá, cómo nosotros vamos eliminando. Entonces, acá hay que eliminar como del contador, digamos. Cómo nosotros vamos eliminando es un tema. ¿Ya? ¿Dónde vamos eliminando también es otro tema? ¿Ya? Pero eso se los detallo en la solución. Ahora, aquí vimos una cosa que nadie quizás le pareció muy interesante, pero vimos que el A sub i tenía que ser de tamaño... Ah, se me va a apagar el celular, el computador, perdón. Un segundo. Ya. Entonces nosotros vimos que en el enunciado decía que el tamaño de A sub i era menor o igual a n. Ya. ¿Qué pasa si es que yo les digo que
todos los a sub i son positivos y son menores o iguales a n. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué es necesario? Para los exponentes máximos, porque claro, como dice Pablo, la transformada de Fourier funciona en n log n cuando el polinomio es de grado n. Entonces, si acá nosotros tenemos un exponente que se pasa de n de forma, no sé, exponencial, entonces el n no es como un n de la transformada, ¿ya? Si se recuerdan, la transformada se puede usar, el n log n de la transformada no es sobre la cantidad de coeficientes distintos de cero, sino que es sobre el grado del polinomio. Entonces aquí cuando nosotros transformamos en el a en un polinomio a, este polinomio tiene grado menor o igual que n, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, ¿qué pasa si es que tenemos números negativos? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, y esto va a ser lo último que vamos a ver, qué pasa si es que nuestro a es de la forma menos 3,4? ¿Ya? No se puede usar la transformada rápida de Fourier. Entonces, como que todo esto falló. No, no es así. Lo que nosotros podemos hacer, claro, transformar esto al polinomio de a, que va a ser x a la menos 3 más x a la 4. Y eso no podemos multiplicarlo por la transformada rápida de Fourier, pero lo que sí podemos hacer en un tiempo súper como rápido, de hecho como creo que lineal, buscamos el coeficiente menor, que en este caso es el menos 3, y decimos, ya vamos a trasladar todo. Vamos a decir, esto es lo mismo que x a la menos 3 por x a la 0 más x a la 7. ¿Ya? Y entonces después, cuando queremos multiplicar polinomio de a por polinomio de a, nos va a quedar x a la menos 3 por x a la menos 3. Y después nos va a quedar x a la 0 más x a la 7 por x a la 0 más x a la 7. ¿Ya? Entonces ahí esto lo hacemos con el FFT. ¿Por qué no se podía usar con exponente negativo? O sea, así se definía según lo que yo tenía entendido la transformada rápida de Fourier en, en clases, pero al final uno puede hacer esto mismo, como de normalizarlo. ¿Y por qué aquí no nos estamos excediendo del n? Porque acá ustedes pueden ver y claro, era 2. Esto era 2. O tenía que ser... ya, acá me equivoqué porque digamos que esto tiene que ser menos 1 y 2, porque se tenía que cumplir que los a sub i fueran menores o igual al tamaño de la lista, ¿ya? Entonces aquí lo que sería lo mismo, solamente que aplicar eso, claro, al principio podrían aplicar eso con x a la menos n, después multiplicar el x a la menos n al cuadrado es súper rápido, entonces acá tenemos x a la menos 1 más x a la 2. Entonces pol de A va a ser, bueno, esto es igual a x a la menos 1, o como decía el compañero, también se puede hacer con el tamaño de x a la menos n, x a la menos 2 por x a la 1 más x a la 4, ¿ya? ¿Y por qué acá yo no me estoy excediendo y estoy transformándolo como que, el grado subió, claro, el grado subió, pero, pero el grado sube, ¿y cuánto va a subir máximo si es que nosotros le restamos el tamaño de n? A lo más va a subir n, entonces nos va a quedar que la transformada de Fourier, cuando nosotros multiplicamos, esto que va a ser x a la menos 4 por x1 más x4 al cuadrado, y esto hacemos la FFT, esto se va a demorar O de
esto se va a demorar O de... no sé si necesariamente elimina el cero, porque recuerda también que cuando tú haces la transformada rápida de Fourier, generáis como ceros para completar la lista. Pero además te puede salir un cero, o sea, si es que el valor mínimo es -2, te sale una x a la 0. Pero lo que digo es que acá el FFT va a ser, claro, el grado del polinomio es 4, ¿ya? Entonces sería, digamos, 4, ya, perdón. Digamos que n es 2, en este caso. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por x a la menos n, como decía creo que Pablo, a lo más lo de adentro se traslada en n. O sea, aquí adentro como que multiplicamos por x a la n, ¿ya? Entonces aquí esto nos va a quedar 2n por logaritmo de 2n, ¿ya? Que si se fijan, esto es lo mismo que O de n log 2n, ¿ya? Eso es lo mismo, porque tenemos que una constante esto acá. Pero además, como tenemos la multiplicación, esto es n log de 2, ¿ya? Más n log de n, porque cuando tenemos multiplicando adentro del logaritmo se suman las cosas. Pero n log de 2, esto es 1, ¿ya? Porque siempre consideramos logaritmo en base 1. Y esto es lo mismo que O de n más n log n. Y esto es lo mismo que O de n log n. ¿Ya? Entonces, al final, no importa si nosotros nos pasamos un poquito del n, ¿cachai? Lo que importa es que no nos pasemos exponencialmente del n, no nos pasemos factorial del n. Entonces, por eso funciona. Esa es la idea. Los casos base, los casos extremos son como, la parte como más peluda, yo creo, después de imaginarse cómo aplicar esto con la transformada rápida de Fourier. ¿Ya? Entonces, ya estamos en la hora. Em, Espero que les haya servido esta ayudantía. A mí me parece que una cosa muy brillante al que se le ocurrió la transformada rápida y resuelve mucho cuando los problemas alcanzan como cantidades muy grandes. Entonces, eso. Voy a dejar de grabar, o si alguien tiene alguna pregunta antes de dejar de grabar, recuerden que eh, estamos a 24 y la prueba es el 6, ¿ya? Les recomiendo ver pruebas anteriores, hacer ejercicios, ver las demostraciones del libro, o sea, del libro, de los apuntes. No es necesario matarse para esto, hay que entenderlo bien, ¿no? ¿Ya? Gracias a ustedes por venir. Nos vemos la próxima semana.